La Fundación ACN presenta en Hablar con Jesús, Héroes de nuestro tiempo, noticias y testimonios de la iglesia sufriente y necesitada alrededor del mundo. Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. El cardenal Kurt Koch, nombrado presidente de ACN. Estamos muy agradecidos con el Papa León XIV, asegura la presidenta ejecutiva Regina Lynch. El cardenal Koch, conocido de ACN desde hace muchos años, aporta una amplia experiencia en el ámbito del diálogo ecuménico e interreligioso. La Fundación Pontificia Internacional Aid to the Church in Need, ACN, ha expresado su gratitud al Papa León XIV por el nombramiento del cardenal Kurt Koch como su nuevo presidente. Monseñor Koch, de 75 años, reemplaza al cardenal Mauro Piacenza, quien ha encabezado ACN durante 14 años y fue el primer presidente de la institución después de su nombramiento como Fundación Pontificia. El cardenal Kurt Koch nació en el cantón de Lucerna, Suiza, en 1950. Completó sus estudios en Alemania y Suiza y fue ordenado sacerdote en 1982. En 1995 fue nombrado obispo de Basilea tras ser consagrado por el Papa Juan Pablo II y nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI en 2010. El cardenal Koch no es un extraño para ACN, ya que ha colaborado estrechamente con la Fundación Pontificia a lo largo de los años y en particular con sus oficinas nacionales suiza y alemana, participando en conferencias y peregrinaciones, entre otros eventos. Monseñor Kurt Koch es el prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y encabeza la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo desde 2010. Las relaciones ecuménicas e interreligiosas son una parte esencial de la misión de ACN, especialmente en países donde los cristianos o los católicos son una minoría. Nos alegramos de contar con el cardenal Koch como nuevo presidente y con la orientación que puede aportar a nuestra misión para con los cristianos perseguidos y necesitados del mundo entero. Le estamos muy agradecidos al Papa León XIV por este nombramiento y por su interés en nuestro trabajo, ha declarado la presidenta ejecutiva de ACN, Regina Lynch. El nuevo presidente de ACN releva en el cargo al cardenal Mauro Piacenza, de 81 años, que ha dejado el cargo que ocupaba desde 2011. En mayo de su último año como presidente de ACN, el cardenal Piacenza tuvo la oportunidad de dirigirse a miles de benefactores y empleados de la Fundación en la peregrinación jubilar a Roma, donde les recordó que la misión de Aid to the Church in Need es precisamente esta: ayudar a Cristo en su obra de salvación, ayudarlo a ser conocido y amado, ayudar a Cristo a salvar a la humanidad apoyando la vida de la Iglesia, especialmente allí donde se enfrenta a las mayores dificultades. Regina Lynch ha subrayado que en el cardenal Piacenza, ACN siempre ha tenido un mentor y un presidente estable y de confianza. El cardenal ha mostrado un gran interés por nuestra labor y nos ha guiado con sus consejos y su ayuda, y ha añadido: el cardenal Piacenza siempre ha sido un gran defensor de las iniciativas de ACN, como la campaña 1 millón de niños rezando el rosario y las campañas de Oriente Próximo, y le estamos muy agradecidos por su servicio a los cristianos necesitados y perseguidos. Monseñor Piacenza está y estará siempre presente en nuestras oraciones. ACN es una fundación pontificia que ayuda a cristianos en 138 países a través de más de 5.000 proyectos anuales. En 2024 la fundación invirtió 130 millones de euros en proyectos. Su sede internacional se encuentra en Königstein, Alemania, pero cuenta con oficinas nacionales en 24 países de todo el mundo. El Papa viaja al Líbano para sanar heridas y trabajar por la paz. La Iglesia del Líbano espera que la presencia del Papa León XIV contribuya a asegurar justicia a las víctimas de la explosión del puerto en 2020, que sigue sin resolverse. El Líbano aún se está recuperando de años de conflictos y crisis económicas. La visita del Papa es un signo de que la Iglesia libanesa no ha sido olvidada y destaca el papel único del país en la región. En una conferencia organizada por Aid to the Church in Need, ACN,
El arzobispo melquita de Beirut, Monseñor George Wadi Bakuni, afirmó que la decisión del Papa de visitar el puerto es inusual y muy significativa, al igual que lo será su visita a un gran hospital psiquiátrico. La visita del Papa al lugar de la explosión del puerto de Beirut para conmemorar a las víctimas y su visita al hospital del convento de la Santa Cruz son excepcionales, pues no es algo que los papas suelan hacer. Cuando el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI visitaron el Líbano, sus programas no incluyeron lugares concretos de dolor ni centros que atendieran a los más vulnerables. El arzobispo cree que todos los libaneses aprecian el gesto del Papa. Sienten que el Papa se acerca a sus heridas y a las personas que más sufren. Estas dos paradas tienen una profunda importancia emocional para los libaneses y el mensaje es claro: su dolor no ha caído en el olvido. En cuanto a la explosión en el puerto que arrasó gran parte del sector cristiano de Beirut y causó la muerte de más de 200 personas, el arzobispo Bakuni lamenta la falta de conclusiones de las pesquisas. La investigación del juez se ha estancado, el sistema judicial está paralizado debido a la intervención de los políticos. Pero las familias de las víctimas tienen derecho a saber. Cientos de personas murieron, miles resultaron heridas, hubo muchos daños y, sin embargo, hasta ahora, al cabo de 5 años, todavía no sabemos nada. Es increíble, dice el arzobispo George Bakuni. Mariel Boutros, coordinadora de los proyectos de ACN en el Líbano, explica que, aunque la explosión del puerto afectó a personas de todas las religiones, actualmente la Iglesia es una de las pocas instituciones que pide justicia para las víctimas, y la Iglesia pide justicia para todas ellas, no solo para los cristianos. En cuanto al Hospital Psiquiátrico de la Santa Cruz, dirigido por religiosas franciscanas, Mariel Boutros explica que el Papa quiere visitar a los pacientes y a quienes los atienden, porque hay algunos casos muy difíciles y no pueden llevarlos a ver el Papa. El hospital es socio de proyectos de ACN que ha apoyado al centro durante los años de crisis económica en el Líbano, garantizando que pudiera seguir atendiendo a sus pacientes, muchos de ellos abandonados por sus familias. El Papa León XIV ha querido añadir el Líbano al itinerario de su primer viaje internacional, que incluyó Turquía, a pesar de la inestabilidad que ha venido sufriendo el país durante los últimos años, incluido una reciente guerra entre Israel y Hezbollah, sobre todo en el sur del Líbano. Hace solo unos días, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra un objetivo en Beirut, pero el arzobispo Bakuni insiste en que el Papa no corre ningún riesgo. Todos los preparativos, incluida la seguridad, se realizaron en colaboración entre el Vaticano y las fuerzas de seguridad libanesas. Llevamos meses trabajando en ello y estamos seguros de que la situación es totalmente segura. Mariel Boutros afirma que el Papa León XIV se reunirá con un pueblo lleno de fe, pero exhausto por las pruebas que viene afrontando desde hace muchos años. La falta de justicia, la guerra, las repetidas crisis, los ataques contra el Líbano. Muchas familias tienen la impresión de estar meramente sobreviviendo, con pocas esperanzas para el futuro. Hay una mezcla de extenuación y resiliencia. Entre los jóvenes existe un fuerte deseo de quedarse y construir algo significativo en este país, pero también hay un temor real a no tener oportunidades y a la falta de seguridad. Muchos de ellos se debaten entre el amor a su país y la presión para marcharse, explica. Por lo tanto, la visita de su santidad no fue solo simbólica, sino una señal concreta de que el Líbano no ha caído en el olvido y de que la Iglesia Universal se mantiene firme junto a este país. Mientras se acerca la Navidad, desde Gaza, en medio de un frágil respiro, nos llega un urgente llamamiento. En Gaza, la parroquia católica se prepara para la llegada del Adviento bajo un alto el fuego aún inestable. Desde el corazón de una ciudad devastada, el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, describe una situación sanitaria desastrosa y un día a día marcado por la falta de recursos para la reconstrucción. El párroco lanza un llamamiento a la comunidad internacional e invita a rezar por la paz en Tierra Santa. Se acerca la Navidad, pero los preparativos siguen marcados por la inquietud. El mundo debe saber que aquí hay más de 2 millones de personas que no tienen nada y que necesitan de todo, alerta el padre Gabriel Romanelli en una entrevista realizada por Aid to the Church in Need International, ACN, casi un mes y medio después de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás. La comunidad internacional debería dejar claro que vivir en la propia tierra es un derecho natural, conforme al derecho internacional, insiste el párroco de la única parroquia católica de Gaza, y añade: debemos rezar mucho por la paz y por todos los habitantes de esta tierra santa, tanto de Gaza como de Palestina e Israel.
Desde la aún muy frágil tregua iniciada el 10 de octubre, la gente hace lo posible por recuperarse. Algunos intentan limpiar sus casas o lo que queda de ellas, cuenta el sacerdote a ACN, pero hay una gran escasez de maquinaria para limpiar las calles y los terrenos, y además la mayoría de las infraestructuras vitales, agua corriente, evacuación de aguas residuales, electricidad, están dañadas. No hay ningún indicio de reconstrucción, la falta de medios causa sufrimiento, y la ausencia de perspectivas impide vivir con tranquilidad, añade el sacerdote. El padre Romanelli solicita ayuda material, espiritual y moral para todos, tanto cristianos como musulmanes, porque todos son seres humanos que sufren en su carne, su alma y su corazón. No obstante, el alto el fuego ha supuesto un respiro, tímido pero real, a pesar de los bombardeos recientes en noviembre. De hecho, la ayuda humanitaria llega con mayor regularidad. Desde que cesaron los combates, el Patriarcado Latino de Jerusalén, del que depende la parroquia de Gaza, ha logrado enviarnos importantes suministros con los que hemos podido ayudar a más de 12.000 familias, indica el párroco de la Sagrada Familia. Otras organizaciones suministran fruta, verdura y productos básicos. Sin embargo, las necesidades superan con creces las capacidades y, además, los precios, pese a una tendencia a la baja en los mercados, siguen siendo demasiado altos para muchos. Dentro de un mes la parroquia celebrará la Navidad y, a pesar de las circunstancias, ya ha comenzado con los preparativos. Estamos pensando en qué organizar y ya hay ensayos de coros y de dabques, bailes palestinos en grupo, y quizás organicemos una pequeña representación fuera de nuestros muros si las condiciones lo permiten, explica el padre Romanelli, quien además quiere organizar visitas a los enfermos, tanto a los que aún viven en el recinto parroquial como a los que han podido regresar a sus casas, y llevarles a cada uno un pequeño regalo. Para ello está intentando conseguir chocolate a cualquier precio. Eso les hará bien a todos, espera el sacerdote. En los últimos años e incluso antes de la guerra, los patriarcas latinos siempre han tratado de estar cerca de la comunidad católica de Gaza, celebrando la Navidad allí mismo con los feligreses de la Sagrada Familia, unos 10 días antes del 25 de diciembre. ¿Será esto posible en el contexto del alto el fuego? Por ahora una cosa es segura. La cuestión de los permisos de salida que se suelen expedir a algunos cristianos gazatíes para que se reúnan con sus familias fuera del enclave en estos momentos ni se plantea. A la espera de la Navidad, la vida espiritual de la parroquia sigue siendo intensa. Además, desde el alto el fuego se han organizado 3 excursiones al mar. La última, el 21 de noviembre, ofreció un raro momento de evasión a 130 desplazados, ancianos, enfermos y familias. Niños de entre 3 y 5 años, nacidos justo antes de la guerra, vieron el mar por primera vez, cuenta el sacerdote, emocionado y feliz al recordarlo. La escuela también ha reanudado sus clases para 150 niños y adolescentes desplazados, iniciando como buenamente ha podido el año académico 2025-2026. Por desgracia, falta un espacio donde acoger a más alumnos. Las 3 escuelas católicas de Gaza, dañadas durante la guerra, siguen albergando a numerosos desplazados. A día de hoy, el recinto parroquial acoge a unos 450 desplazados, entre ellos 30 musulmanes con discapacidades y una familia musulmana. La mayoría de los cristianos de Gaza, tanto católicos como ortodoxos, también se han reunido allí. Unas 60 personas han logrado alojarse en otros lugares o regresar a sus casas o a lo que aún sigue en pie de ellas, pero siguen acudiendo con regularidad al recinto parroquial en busca de agua o para recargar sus teléfonos. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga. Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. Acá conocemos historias sorprendentes de esos héroes silenciosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Atendamos.
La breve historia del país de Sudán del Sur ha estado cubierta de sangre y sufrimiento desde su nacimiento. El país más joven del mundo obtuvo su independencia de Sudán en 2011. En diciembre de 2013 estalló una lucha por el poder político entre el presidente Kiir y su ex vicepresidente Riek Machar. El presidente acusó a Machar y a otros 10 personas de intentar un golpe de Estado. Así, estallaron los combates que detonaron la Guerra Civil de Sudán del Sur. Este conflicto ha generado más de 2 millones de refugiados de una población de 15 millones. Y para hablarnos más sobre la realidad actual en Sudán del Sur, tengo el gran privilegio de darle la bienvenida a Kinga Poschinger, jefa del Departamento para África de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Kinga, bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros una vez más. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar contigo. Kinga, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Sudán del Sur? Esto fue hace algunos meses, y visité el país por primera vez. Y ahora dentro de poco quiero visitarlo una segunda vez para cubrir la segunda parte del país, porque es un país bastante grande y en un viaje obviamente no se puede visitar todas las diócesis. Ahora, muy brevemente traté de explicar un poco el conflicto que se vive en el país, pero obviamente hay muchos factores ahí involucrados, pero hoy en día, ¿cuál es la realidad de este conflicto armado? ¿Sigue? ¿Ya terminó? ¿Cuáles son las condiciones de paz? Sí, bueno, el conflicto de la guerra civil estalló en el 2013 hasta el 2018, donde firmaron un agreement, como dicen, con un gobierno transicional, diciendo que luego en el 2022 tendría que haber elecciones nacionales, que luego se pusieron en 2023, y ahora han anunciado que en diciembre del 2024 quieren tener esas elecciones. Todo el mundo lleno de esperanza de tener elecciones, pero también hay que ver un poco la realidad, que la estructura para tener elecciones, es decir, ya nada más el registro de las personas que pueden ir a votar, todavía no existe. Es muy difícil, sí. Kinga, ¿por qué, o más bien, la idea es que Sudán del Sur se separa de Sudán principalmente por una persecución y discriminación por parte de la mayoría musulmana hacia la minoría cristiana? ¿Podemos decir que la mayoría de la población de Sudán del Sur son cristianos? Sí, hoy en día, justo porque se separaron, la mayoría son cristianos. Entonces, desgraciadamente, esta es una guerra fratricida entre cristianos luchando por el poder de este nuevo país. Sí, efectivamente, porque son diferentes tribus cristianas que luchan contra ellos mismos. Ahora, en alguna otra ocasión te he oído una expresión en la que explicas lo intenso que son los lazos tribales. Sí, uno de los sacerdotes me ha dicho, es que, Kinga, sabes, nuestro problema es que la sangre es más fuerte que el agua del bautizo. Lo que son los vínculos tribales. Sí, efectivamente. Importan más que propiamente su fe. Sí. Y esto se manifiesta en las condiciones de vida en el país, evidentemente. Sí, porque buscar la ventaja para su propia tribu cuenta más de buscar la ventaja general. Y así empiezan las luchas de unos contra otros. Y mientras no haya paz, evidentemente no va a haber desarrollo. ¿Cuál es la situación económica en general del país? Porque evidentemente sabemos que es un país pobre, pero descríbenos la pobreza. ¿De qué tipo de pobreza estamos hablando en Sudán del Sur? Pues a causa de esa guerra civil, por ejemplo, muchísima infraestructura ha sido derrotada. Esto quiere decir calles, pero también muchas escuelas, con lo cual obviamente los niños durante muchísimos años, hay niños que durante 10 años no han ido a la escuela, no por la pandemia, sino anterior, porque no existían escuelas. Con lo cual
si los niños no están formados, no están educados, ¿cómo van a poder luego subir o alzar una nación si ellos no saben ni leer ni escribir? Luego también muchísimos hospitales, otros edificios que podrían ser de desarrollo económico, todo ha quedado destruido. Y eso también hace que tienen que empezar desde cero. Pero ciertamente lo primero es alcanzar una estabilidad política para de ahí despegar hacia un nuevo desarrollo. Sí, y eso es un equilibrio que es un equilibrio muy frágil, porque todavía hay una tensión enorme entre las diferentes tribus, y cuando no se consigue la paz o un equilibrio político, entonces no pueden seguir adelante porque siempre están mirando hacia sí mismo y hacia cómo calmar la situación. Entonces, ciertamente es un escenario bastante difícil para el trabajo de la Iglesia, y sin embargo, la labor de la Iglesia Católica en Sudán del Sur es prioritaria en muchos campos. Vamos a hablar de uno por uno. Empecemos, por ejemplo, con educación. ¿Qué está haciendo la Iglesia en cuanto a educación en Sudán del Sur? Sí, como lo he mencionado ya, muchísimas escuelas fueron destruidas durante la guerra civil. Hay zonas rurales donde el 90% de la población no sabe ni leer ni escribir. Es algo que nosotros a lo mejor ni nos lo podemos imaginar. Y no hablo solo de la gente mayor, sino también jóvenes que todavía no saben ni leer ni escribir. Y la Iglesia es uno de los que promueve la educación. Entonces ellos intentan construir escuelas, poner a profesores, a maestros, muchas veces son religiosas, de vez en cuando también sacerdotes, que ellos enseñan y educan a los niños en los pueblos, pero también a los adultos. ¿Qué hay en cuanto a servicios de salud? Ahí también hay que decir que desgraciadamente el gobierno no logra poner los hospitales o lo que ellos les llaman Health Care Center, que son como unos centros más pequeños, que no es un hospital, pero por lo menos con una atención, una clínica. Efectivamente, el gobierno no logra hacerlo. Entonces, otra vez es la Iglesia que tiene que tomar un poco el rol de lo que en nuestros países, a lo mejor en Europa o en Estados Unidos, hace el gobierno. La Iglesia tiene que hacerlo. Y entonces ahí abren clínicas con enfermeras que muchas veces son religiosas, o incluso también hospitales en los centros más grandes. Kinga, una familia promedio en Sudán del Sur, ¿come 3 veces al día? Desgraciadamente creo que no, porque todavía sigue siendo un país muy, muy pobre, que también depende mucho de la lluvia o de la sequía. El año pasado hubo demasiada lluvia, con lo cual los campos quedaron bajo el agua y, claro, las cosechas... Se perdieron las cosechas. Exactamente. ¿Hay hambre? ¿Hay hambruna en Sudán del Sur? Sí, hay partes donde hay hambre. Y dentro de todo esto, pues la Iglesia trata de hacer lo mejor que puede, pero la prioridad de la Iglesia ciertamente es la atención pastoral. Entonces, cuéntanos un poco de cómo balancea la Iglesia esta labor de sí, atender a las necesidades humanas, pero también atender el alma, atender todas esas necesidades espirituales. Sí, yo creo que eso es muy difícil porque la gente cuando tiene problemas, y ahí tienen muchos problemas, siempre van hacia la Iglesia a preguntar por qué tienen hambre, por qué tienen sed, por qué necesitan una clínica, porque necesitan una escuela, y el sacerdote o el obispo siempre intenta de ayudar. Entonces yo creo que la primera o la cosa más importante para la Iglesia, para los sacerdotes y sobre todo para los obispos o los superiores, es también cuidar de su propia gente, es decir, ayudarle a sus sacerdotes, a las religiosas, que ellos mismos tengan fuerza para luego poder ayudar a los otros. Con lo cual, por ejemplo, los ejercicios espirituales son fundamentales, porque si un sacerdote no recibe, no puede dar. Y como bien lo has dicho, ellos tienen que dar por una parte ayuda material, de educación, de salud, pero sobre todo también tienen que ver que le den ese pan espiritual
a la gente, ¿no? Y para eso ellos tienen que recibir, si no, no pueden dar. Ahora, muchos de ellos, Kinga, digámoslo tal como es, o sea, muchos sacerdotes y muchas religiosas, ellos han sido víctimas de la violencia y ellos mismos tienen, vamos a llamarlo así, traumas psicológicos, trauma de posguerra. ¿Qué hace la Iglesia para atender a sus propios miembros? Sí, yo creo que la primera cosa es, o lo más importante, es ser consciente. Y una vez que porque ahora es la fase donde se están haciendo conscientes, ¿no? Antes estaban en el conflicto, en un conflicto abierto, y ahí sí que hay que intentar apagar los fuegos. Ahora que ya se pueden concientizar de qué son los problemas y que hay sacerdotes que han pasado por esa guerra y por eso están traumatizados, hay que ver cómo se les puede ayudar mejor. Y ahí hay como dos caminos. Uno es de veras formar a un sacerdote o una religiosa durante 2 años en una formación muy profunda en psicoespiritualidad, que normalmente los forman en Kenia, en un instituto especial. Y la otra es luego también traer especialistas que hacen formaciones de 1, 2, 3 semanas para un grupo de sacerdotes, para religiosas, para de veras trabajar ese tema. Historias como estas nos edifican y nos hacen ver que la fe se vive valientemente por parte de los héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Gracias por tu compañía. La Fundación ACN presentó Héroes de nuestro tiempo, la actualidad de la Iglesia sufriente y necesitada alrededor del mundo.